Buenas tardes, buenas noches. No sé, es una hora límite. Les damos la bienvenida a esta primera charla de lo que esperamos sea un ciclo para explorar los pormenores del cuento que estamos homenajeando con la muestra Infinita Veneración, Infinita Lástima. Hoy tenemos a dos personas con una lectura y una sensibilidad muy especial que creo que van a compartir un tema central, y es si el desencanto amoroso, si el amor no correspondido es el motor del Aleph, es el corazón delator, podríamos decir, en este caso. Las personas que están sentadas acá, que van a conversar entre ellos y con nosotros, son la doctora Magdalena Cámpora, que es investigadora de carrera del CONICET, doctora en literatura comparada por la Universidad de París-Sorbonne y profesora titular de la UCA y la USAL. Editó el volumen Borges Francia, coordinó el dossier Borges, sus ensayos, lógicas textuales y archivos de época, y actualmente investiga las transformaciones editoriales e ideológicas de la literatura francesa en la Argentina del siglo XX. Prepara un libro llamado Los estrategas, Borges y el orden francés. Patricio Zunini es autor de una decena de libros, entre ellos Fogwill, una memoria corta, ¿Qué es un escritor?, 100 preguntas sobre literatura argentina, Borges en la biblioteca, Se va a acabar, crónicas de la transición democrática, y su último libro, Borges enamorado. Fue coordinador del Festival Filba, colabora con medios de la Argentina y del exterior y escribe regularmente sobre cultura, literatura y educación en Infobae, y es el flamante miembro del directorio del Fondo Nacional de las Artes como representante de letras. Así que a los dos les damos un fuerte aplauso y les agradecemos la presencia. Bueno, gracias. Voy a empezar yo con algo que no tiene que ver con Borges, pero hace unos años a Ceballos, ¿se acuerdan del tenista Ceballos? Creo que era Ceballos. Decía que tenía que jugar contra Federer, un partido de tenis. Y entonces, claro, antes de empezar, dicen, bueno, Federer ganó 5 Grand Slams, ganó 3 Roland Garros, ganó tantos, número 1 del mundo, tiene tantos puntos. Y yo, Ceballos, bueno, Ceballos llegó a la final de no sé qué Challenger. Así me siento yo, con Federer al lado. Así que gracias por la invitación a Germán y a Laura. Para mí es un honor estar en la Biblioteca Nacional, que es mi casa. Siempre digo que paso tanto tiempo investigando acá que yo podría pagar el ABL. Así que en lugar de estar en la hemeroteca o en el quinto piso, estar en la Borges es una gloria. Gracias. Bueno, hay que hablar del Aleph. Nosotros estuvimos intercambiando unos correos o unos mensajes por WhatsApp el fin de semana y pensamos en distintas formas de abordar a Borges, a distintas formas de abordar el Aleph, en relación al amor. Lo que tiene para mí el Aleph es que los cuentos en general, en Borges y yo creo que en la mayoría de los escritores hablan de una obsesión. Como son resultado de un relato corto y no tienen la apertura que tiene una novela, el cuento siempre te está hablando de una obsesión. Pero este en particular es como súper obsesivo, ¿no? Sí. Ya cuando te dice, me quedé 25 minutos en una casa, ya el tipo está muy obsesivo, ¿no? Sí, ritualizado, ¿no? Como las obsesiones ritualizadas. Lo que tiene el cuento este, no sé qué te parece a vos, siempre se lo piensa desde el objeto fantástico, ¿no? Y por eso es tan interesante esta idea que pensaron Laura y Germán, sin esperanza pero sin humillación, como tratar de pensar la lectura existencial del cuento, ¿no? Ella decía, Laura recién, la decepción amorosa es el motor, se sienta a escribir para superar ese amor, lo cual va totalmente contra de una serie de imágenes que uno se hace de Borges, ¿no? Bueno, que Borges ha tenido fracasos amorosos a roletes, sí. Sí, vos Sí. tenés un libro sobre eso. Por suerte tuvo muchos, así que llegó al libro y no quedó un artículo. Pero, ¿sabés qué? El fin de semana estuve leyendo Los subterráneos de Kerouac. Un libro muy viejo de Kerouac y, bueno, es por una nota que estoy escribiendo. Y termina ese libro contando una historia. Él estaba enamorado de una chica que era negra y se piensa en un punto un poeta maldito y todo el tiempo está diciendo, bueno, ya la voy a perder a esta mujer.
Y cuando la termina perdiendo, la última oración, el último párrafo, él dice, bueno, y una vez que perdió a la mujer, empezó a escribir. Y esa historia del autor que se siente en un punto maldito por el amor y también pensando en que esto va a ser un fracaso y termina siendo un fracaso, es lo que lleva a Kerouac a escribir. Y creo que sí, que Borges se pone a escribir esto, el Borges narrador, ¿no? El Borges personaje, se pone a escribir sabiendo que el fracaso es el motor. Sí, pues la pregunta es si el objetivo del cuento es olvidar a la mujer, ¿no? Y ese final en el cual quizá cuando uno lee por primera vez el Aleph no le presta, cuando dice yo mismo estoy falseando y perdiendo bajo la trágica erosión de los años los rasgos de Beatriz. O sea, como si la visión del Aleph le hubiera permitido olvidar a la mujer, ¿no? Bueno, ahí hay algo de Santiago Liach, que él leyó a Borges en relación con Proust, y a Proust en relación con Borges, y esa idea de la mujer amada que se olvidada aparece en los dos. A Borges decía que no le gustaba Proust, pero sin embargo está esa sensación de la memoria, ¿no? Y de al final, ¿qué recordás de una mujer amada? ¿No? Sí, y lo que recuerda él de la mujer amada es lo único que podemos saber nosotros porque solo la vemos a través de los ojos de Borges, ¿no? Es más, si fuésemos, yo lo releía recién en el taxi, Borges nunca la ve a Beatriz. Cuando Borges dice que él va a ir a la casa, recuerda los portarretratos, pero nunca la ve. O sea, nunca está en la casa de Beatriz y la ve. El único momento en el que ve algo de Beatriz en presente es cuando mira las cartas obscenas del Aleph. Sí. Es el único mediado, momento. ¿no? Sí, Está mediado, es cierto sí. eso. No hay una Beatriz en el cuento. No recuerdo una escena en donde están los dos juntos y ese sería el recuerdo, sino que es el recuerdo mediado por el retrato o por el Aleph. Sí, claro, pero incluso cuando la está mirando, está recordando que la está mirando, no la está mirando. Y está el juego de la serie. Él arranca diciendo que los carteles de fierro cambiaron y hay una serie infinita de cambios que va a tener el universo. Y después habla de Beatriz y la ve en los carnavales, con los pequineses, con su exmarido, con Aedo, con un montón de gente. Y entonces hay nuevamente una serie. Y después aparece el Aleph y otra vez es una serie, ¿no? Ahí está todo el problema, ¿no?, del desamor, porque pensar que el cuento está escrito por una decepción amorosa es dar una explicación que tiene que ver con lo biográfico, ¿no? Que es algo que a la crítica literaria en realidad la pone mal, la idea de que se puede explicar un texto por la vida, parece una cosa demasiado inmediata, ¿no? Y sin embargo, en el cuento parece haber una transfiguración de eso, más allá de que esté dedicado a Estela Canto. Y ahí el punto central son las postales, ¿no? Porque ¿desde dónde puede uno reconstruir esa historia de amor? ¿No? Hay ya una bibliografía sobre Estela y Borges. Sí, perdón que esté diciendo tantos nombres de gente, pero lo uso como un escudo, como para decir esto no lo dije yo, lo pensó alguien más inteligente. Y Aníbal Jarkovsky habla sobre las postales. Y Aníbal dice, no son cartas, las cartas van en un sobre cerrado. Las postales, ustedes se acuerdan, yo tenía un montón de postales de mi abuela cuando se iba de viaje y te mandaba de dónde estaba y atrás te decía los extraño, un beso, qué sé yo. Son cartas que lee todo el mundo, son públicas al final. Porque las que conocemos son las que están en el Borges a contraluz, que están reproducidas. Ahí hay algunas que están en sobres, otras que no, es verdad eso. Está el Borges a contraluz, después, para tratar de repensar esa historia de amor, está el Borges de Bioy, está la novela de Aníbal, que se llama así. Está tu libro, Borges enamorado, está el libro que sacó Daniel Meca sobre los hermanos Canto, y ahora va a salir una biografía de como 700 páginas que va a sacar Lucas Adur. Sí, tengo muchas ganas de leerla, Más porque además es una biografía que sale casi después, bueno, después de 20 años del Borges de Bioy, pero no sé cuándo fue la última biografía que salió. Habrá salido en el 99, cuando se cumplían 100 años de Borges. Sí, ya hay todo un linaje de biógrafos de Borges, ¿no? Y entonces, en base un poco a todas esas estelitas de Estela, se trata de rearmar un poco ese amor, ¿no? Y después está el cuento. ¿Qué del cuento viene a retomar algo que podemos pensar biográficamente? Está buena la pregunta. Yo siempre tengo esta idea, que un cuento es un cuento. Incluso una memoria es una memoria y no necesariamente tiene que ser una memoria real, ¿no? ¿Un cuento es un cuento? Un cuento es un cuento. Pero nosotros buscamos ahí, como si fueran las migas de pan, ¿no? Y
cuando yo escribía sobre Estela, el Borges a contraluz fue muy importante. Me parece que Estela es la única de todas las biógrafas que se la juega, mucho más que María Esther Vázquez, que me encanta la biografía de María Esther, pero María Esther se olvida que ella estuvo a punto de casarse con Borges. Sí. Y Estela se la juega, y se la juega más o menos. En el libro Estela habla de... ella dice que Borges le resultaba simpático y que no lo veía como una muestra de erotismo, pero que se hubiera acostado con Borges, ¿no? Y después, esto pasa así, Borges... Voy a hacer una intervención larga, discúlpame, vos interrumpime cuando quieras y yo me callo. Pero Estela cuenta su historia de amor con Borges. Y cuenta cómo él la va a buscar y la seduce. La seduce torpemente como cualquier tipo es torpe delante de una mujer que te gusta mucho, ¿no? Y la seduce torpemente y ella medio que se deja, pero le gusta jugar el juego. Y finalmente Estela hace su vida. Hace su vida y se enamora de un espía inglés. Yo siempre digo, lo dejó a Borges por James Bond, porque ya está, no podés pelear contra alguien así. Pero mucho tiempo después, y digo mucho tiempo después, son 15 o 20 años, mucho tiempo después, cuando ella, bueno, no son 15, son casi 15, digamos, sí. Cuando ella se entera que Borges se pelea con María Esther Vázquez, va corriendo a verlo. Lee en el diario que Borges estaba firmando unos ejemplares en la librería Casares y lo va a ver. La verdad que son 15 años. Ella guardó guardó el manuscrito del Aleph cuando Borges no era Borges, porque Borges es Borges desde el año 61 a nivel fama. Ella lo guarda, claro, cuando gana el Formentor. Ella guarda el Aleph un montón de tiempo y después lo vuelve a ver. Y ella dice que él está firmando, está completamente ciego, está firmando y hay una fila de gente en la librería Casares. Se le acerca y le dice, Georgie, no le dice nada más que eso. Y el tipo deja todo y se va con ella. Sí, él estaba muerto, es evidente que estaba muerto con ella, pero ella, para mí también, aunque no lo reconozca, aunque le cueste decirlo, para mí ella estaba enganchada, porque si no, no lo vas a buscar. No vas a ver un tipo que otra mujer dejó en el altar, porque básicamente lo dejó en el altar, le había dicho que se iban a casar en mayo y María Esther se casa en mayo pero con otro. Entonces es una cosa así y lo va a buscar y me parece que Estela ahí hace un poco de agua en su biografía. Sí, el desamor está, ¿no? Ella lo abandona, o sea, con el espía inglés y con Lorenzo Varela también. Y también, vos decías, un cuento es un cuento, ¿no? Pero hay bastantes registros en las postales que ella reproduce, que esas son de la mano de Borges, en donde lo que hay es algo simultáneo, que es el desamor y la escritura del cuento. O sea, eso pasa al mismo tiempo, ¿no? Yo acá las tengo anotadas. En Borges a contraluz dice, a lo largo de las tardes el cuento, el lugar que es todos los otros avanza, pero no se acerca a su fin. O después le dice, Estela canto, cuando leas esto estaré terminando el cuento que te prometí, el primero de una larga serie. Y en otra dice, concluido bien o mal tu cuento. Y en dos postales inéditas que ahora están expuestas en la Fundación Borges en este momento, escritas también mientras estaba escribiendo el cuento y mientras estaba sufriendo el abandono de alguna manera, las había traído, él vuelve a hablar del cuento y habla de la idea de Alighieri. También en un momento le dice, vos vas a ser la Beatriz que me saque del infierno. Exacto, ¿no? O sea, ahí la analogía está todo el tiempo, ¿no? Y en esta postal, hoy miércoles 10 de enero, es una postal de una pileta de natación y recuerda de una pileta que estaban en Mar del Plata. Y entonces dice, estoy trabajando pero no he terminado en la idea de Alighieri, aunque más allá. La idea de Alighieri, aunque más allá. La otra vuelta Lucas Adur decía, era divertido eso, ¿no? Borges en la década del 40 y quería ir más allá de la idea de Alighieri y sabía o se ponía en un lugar en donde eso podía ser posible, ¿no? Dice, estoy trabajando pero no he terminado en la idea de Alighieri, aunque más allá. Él nunca la condensó. El universo se me aparece como un punto esférico de cristal donde todas las cosas fueron, son o se seguirán una tras otra. Y ahí, en verdad, mucho más que cualquier cosa, quiero que estés a mi lado, amable dama. O sea, va unido, Cagada ¿no? no haber visto esa postal antes. Sí, no. O sea, va unido el tema del desamor, el amor, el abandono y la escritura. Y él le dice, Estela canto, le dice, sí. ¿Viste? Y es como cuando dice Beatriz, dice Beatriz, Elena Viterbo, soy yo, soy Borges. Sí. Es un momento del cuento en el que el flaco es otro, ¿no?
cuando quiere escribir el canto prologal, y es como una necesidad de decir el apellido. Entonces, la escritura es paralela al abandono, o sea, la hecatombe amorosa es paralela a la escritura. Entonces ahí como que se mezclan afectos, ¿no? Sí, igual yo creo que Borges, sin humillación, pero sin esperanza, se enamoraba de esa manera. ¿Viste? De todas se enamoró así. La cuestión biográfica aparece en todos los cuentos de Borges. Él decía, ¿no?, que escribir es escribir sobre uno mismo, pero, o que todo cuento sea en primera persona. Lo dice de una manera mucho más elegante, pero está eso, ¿no? En el sur es el golpe que tiene en el año 38. En el Aleph, Estela aparece como una figura fantasmática, ¿no? Estela y podrían aparecer otras mujeres. Él dijo que estaba basado en 3 mujeres, ¿no? Pero una de las mujeres es María Esther Vázquez, que la conoció mucho después. Entonces digo, la figura de la mujer amada aparece aun cuando no se la nombre, y está en él, ¿no?, en eso. Y ahí también después está el intertexto de Dante, ¿no? Toda la comedia ahí detrás. Y una cosa que es notable, ¿no?, porque en el cuento está, o sea, ella se llama Beatriz, se dice que Daneri Alighieri, hay todo tipo de lecturas así. Y él tiene esos ensayos sobre la Divina Comedia, en donde en particular uno que escribe 3 años después del Aleph, que se llama El encuentro en un sueño, y está en los ensayos dantescos. Y ahí él dice, bueno, Dante cuando se encuentra con Beatrice en realidad es un fracaso, porque la ve y ella está ante la bienaventuranza mirando a Dios, se da vuelta, le sonríe y después indiferente se da vuelta, ¿no? Y hizo todo eso para eso, ¿no? Y por eso, y dice, son los versos más patéticos que hayan sido escritos en la literatura, ¿no? Entonces, la pregunta es ahí, en el cuento, si hay humillación en el Aleph, ¿no? ¿Hay patetismo en el cuento? ¿A vos te parece que hay una humillación con Daneri, por ejemplo? Sí, yo creo que a Borges le sale todo mal en ese cuento. Al Borges personaje le sale todo mal. Porque si tomamos a la figura de Daneri es un nabo. ¿Cómo es que dice? Dice, es autoritario pero ineficaz, es un salame, que además trabaja en una biblioteca, en una oscura biblioteca, como trabajaba Borges en esa época. O sea que incluso aquello que es malo de él se lo presta a Daneri, ¿no? Y Daneri termina escribiendo unos poemas que son muy malos, como si dijéramos no pinta el que tiene ganas, ¿no? Termina escribiendo unos poemas muy malos y lo premian, le dan el premio que a Borges autor le negaron, que es el premio municipal o el premio nacional, ¿no? Sale segundo. Sí, y se lo dan a Daneri. Y él ahí también habla de un libro suyo que se llama Las cartas del Taur, que es un libro que está perdido, que escribió en España. Entonces, al Borges personaje le sale todo mal, todo el tiempo le salen las cosas mal. Y Daneri, que es un nabo, en un momento le dice una palabra que estaría buenísimo recuperarla. Tipo, tarumba te debes sentir, le dice, ¿no? Está buenísimo que pasa el 10 en semáforo en rojo y estaría bueno gritarle tarumba, ¿no? Porque es una frase muy estúpida la que dice Daneri. Y a él le sale todo mal. La mina lo deja, tiene que escribir un prólogo de un libro que es horrible, que él se da cuenta que es horrible. A ese tipo que es un tarado le dan el premio que se lo negaron a él. Está todo el tiempo humillándose. Es un personaje de Woody Allen. Pero ¿no te parece que podría ser Daneri como una especie de espejismo de Borges? Sí, bueno, Borges ahí es el doble en todo el tiempo. Es el Borges todo el tiempo. Lo que pasa que nunca supe por qué Borges le dedica tanto al poema de Daneri. A la tierra. Sí, ¿por qué le dedica tanto? Es la parte realmente cómica, ¿no? Del Aleph, uno se mata de risa. Borges es más divertido cuando no quiere ser tan pelotudo. ¿Te parece? Sí. Yo me río muchísimo con esos. Que es una vindicación de Daneri igual, porque es bastante vivo, ¿no? Cuando le dice, verás ahí todas las imágenes de Beatriz, o cuando tiene formas de negociar, o cuando le pide el prólogo, no a Borges, sino a la FINUR, y entonces le dice, Beatriz lo quería mucho, se divertía con él, ¿no? Sí. Hay una cosa como astuta en Daneri. ¿O sí, no? Daneri es bastante malvado en sus formas, ¿no? Tiene una figura ahí. Ahí voy a introducir a Fogwill y a Helpael. Fogwill es distinto. Primero porque Fogwill no se deja humillar nunca en el cuento, y uno podría decir Fogwill no se dejaba humillar directamente, ¿no?
Entonces, cuando Fogwill escribe Hel Bael, que es la reescritura del Aleph, el personaje Fogwill es un tipo que, bueno, se murió Vera, en el cuento él se llama Vera, ¿no? Se murió Vera, pero él no se deja humillar nunca por el recuerdo de Vera, ni por Adolfo, Adolfo Laiseca se llama, que es Adolfo B. Laiseca, el personaje que sería el Daneri, ¿no? Y está bien, se llama Adolfo B. Laiseca porque es Carlos A. Daneri, ¿no? Pero ese B es de Bioy clavadísimo, y por supuesto el Adolfo Bioy es clavadísimo, y el personaje de Adolfo tampoco es un tipo que lo vaya a humillar a Fogwill, ¿no? Es muy distinta la figura de Daneri. Daneri es más taimado en sus formas. Sí, Daneri ocupa más espacio en el cuento que en Hel Bael, su equivalente, digamos, ¿no? Que le dice igual al narrador, que es como que es un escritor periodista, ¿no? Le dice en un momento dado eso, ¿te acordás? Sí. Yo lo releí, como me decías, de Hel Bael, lo releí y es impresionante esa reescritura, es una cosa... pero para volver a... Lo que pasa es que ahí hay un cambio, porque si para Borges el anclaje es la Divina Comedia, para Fogwill el anclaje es Tristana e Isolda. Entonces es muy distinta la relación hacia donde tiende el cuento, ¿no? Y Fogwill repone en el cuento Hel Bael algo que es, primero, una sensación táctil. Estamos hablando de alguien que era ciego, y lo que hace el ciego, bueno, todavía no era ciego, pero iba a perder la vista, es ver. Esa palabra que se repite, vi, durante todo lo que ve en el Aleph, en Fogwill es sentí, porque finalmente tiene un acto sexual, ¿no? Y entonces repone lo sensorial justamente en algo de un ciego, ¿no? Y por otro lado repone lo que Borges no puede contar. Porque si Borges termina siendo vanamente erótico, para traer esa frase que dice, en lo de Borges en lo de Fogwill es casi pornográfico. Sí, repone las cartas obscenas y precisas, ¿no? De alguna manera, pero las llena de contenido. Sí. Después, la idea de que uno se siente escribir para olvidar, ¿no? Porque finalmente cuando dice, más allá de que fuera o no Estela, ¿no? Que se siente escribir para olvidar la mujer, y en el medio está el objeto ese, ¿no? En el medio está el objeto del Aleph, y es como que la humillación es doble, porque como decís bien vos, ¿no? Le sale todo mal. O sea, no tiene a la mujer, no gana los premios, ni siquiera el otro lo reconoce del todo. Lo único que hace es vengarse cuando es bastante ambiguo al final. Cuando el otro le dice, tarumba, habrás quedado de todo lo que dice. Sí. Y cuando le dice el otro día, Julio Schwarzman me hacía notar, cuando en esa especie de estilo indirecto libre le dice, como hablando, como si fuera Daneri el que hablaba, no, tenés que ir a reposarte al campo porque la ciudad, le hace creer que no vio nada, ¿no? Al otro que pregunta si lo vio todo en colores. Y después está también sí, es cierto. Y después está la postdata, cuando dice, yo creo que era un falso Aleph. Tal cual, no es de Daneri el Aleph. No, claro. Íntimamente siempre nos habíamos detestado, ¿no? Y entonces también el cuento sería un cuento de venganza, un cuento de pendenciero. A mí ahí hay algo que lo he hablado con Laura en algún momento, y Laura me dijo que no, obvio que no, pero yo siempre lo insisto, es mucho más inteligente que yo, así que lo tengo que decir. Ella dice que no. Vos tenés un uso de la humildad muy borgiana. A mí me recuerda mucho la invención de Morel. La invención de Morel, que es una máquina de mirar al final, ¿no? La máquina de Morel de la isla es una máquina de mirar, que es como el cinematógrafo, para decirlo en palabras de Bioy. Y además es una historia que es un triángulo amoroso de donde dos hombres están peleando por una mujer muerta, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo que se juega, que en un punto se tocan, porque además la invención de Morel es 2 años antes del Aleph, o 3 años antes. A mí me parece que hay un punto en el que el propio Borges lo está titeando a Bioy Casares, ¿viste? Le está haciendo un cuento como para decirle, este cuento, mira, vos querías escribir esto, algo así. Lo dejo así y podés decir, no tenés nada que ver y está todo bien, ¿eh? Es como una propuesta, ¿no? Es algo... No, yo cuando leo el Borges de Bioy, siempre me parece que Bioy insiste mucho sobre sus conquistas y sobre la torpeza del otro, ¿no? O sea, puede que hubiera algo de ese orden. Hay una escena, a Borges le gustaba una mujer que se llamaba Emma Rizzo Platero, que era uruguaya y que fue diplomática. La primera uruguaya que fue diplomática en Japón, a la que Borges medio estúpidamente decía que era oriental por partida doble, ¿no?
Esa mujer, que además era exquisita y que tenía una ropa, era súper elegante, en un momento están en la casa de Bioy y Borges empieza como a zamarrear una taza de café. Y ella le dice, si me volcás el café sobre el Hermes, no es Hermes, pero la verdad es que yo no sé de moda, dice, te voy a matar. Y yo estoy seguro de que Bioy lo escribe un poco diciendo, yo me lo hubiese cogido a esta, no como Borges. Porque se nota esa competencia. Él escribe mejor, pero yo tengo más mujeres. Hay una cosa así, ¿no? Esas rivalidades en las postales estas inéditas hay, bueno, hay partes en inglés, hay una parte en alemán, en donde está esa idea de la obscenidad y del deseo sexual. Hace una cita de uno de esos escritores alemanes de fines del siglo XIX, que bueno, que Borges era el que los recordaba, en donde dice, la espada, en esta batalla la espada me ha traicionado, y eso es algo que también utiliza en un prólogo de Evaristo Carriego. Entonces hay todo tipo de metáforas así extremadamente mediadas respecto del deseo sexual. Y después volviendo al Borges de Bioy también, vos buscás donde aparece Estela Canto, y había escenas ahí sobre la avenida Santa Fe cuando Borges iba al Colegio Libre de Estudios Superiores a dar conferencias en Santa Fe entre Libertad y Cerrito, y entonces daba las vueltas a la manzana, iba a una confitería después, y entonces cuenta Bioy, estábamos en la confitería, yo, Silvina, Estela, y Borges se pone a contar cuentos obscenos delante de Estela. Entonces esa escena de Borges, que hacía muchos chistes así, en el Borges de Bioy eso aparece muchas veces, y cuenta, de hecho hay una anécdota, no, léanla ustedes, es medio repetible, ese contar obscenidades, después poner las cartas obscenas, como rodear todo eso y al mismo tiempo caer en el sentimentalismo, que eso es algo que habíamos mencionado, ¿no? El melodrama, el sentimentalismo. ¿Vos te interesaba el tema de los tangos? Ah, bueno, claro. La primera frase del Aleph, ¿no? La candente mañana de febrero en que Beatriz Montermo murió, luego de entregarse a una imperiosa agonía que no se rebajó nunca ni al sentimentalismo ni al llanto, noté que cambiaron, etcétera, esa frase así enorme, borgiana, perfecta, pulida, pero enorme para decir que la mujer murió y él está viendo cambios. A Borges detestaba a Gardel, no le gustaba para nada. En el Borges de Bioy se ve cuando van al cine y que después de la película venía el número vivo y era Gardel, y entonces se iban rápido para no escucharlo. Borges odiaba el melodrama de Gardel, odiaba los tangos de Gardel, odiaba todo eso. Pero Gardel escribió, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Y ese nutshell, como dice él en el Acápite, eso es mucho más borgiano que el propio Borges, para mí, ¿no? Esa frase condensa todo el dolor de Borges, que necesitó como, no sé, 100 palabras para decir algo que el otro dijo en una mínima frase. Como si hubiera una pulsión melodramática, ¿no? Algo, ese sentimentalismo. En estas dos postales que te digo, es tremendo. Y entonces en inglés dice, I have called at your house several times, y después dice, ¿qué más puedo hacer? He pasado varias veces por tu casa, pero no he tenido el gusto de encontrarte. O sea, verdaderamente hay algo casi de una demanda, una desesperación que está todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, la idea es si el cuento funciona como un conjuro, ¿no? Es un nabo también, ¿no? Es un nabo, vos sí. Con la palabra... Es torpe, sí. es torpe, decís. Estela vivía frente al Parque Lezama, en la calle Tacuarí. Sí. Y Borges iba a verla y le dejaba libros a la empleada doméstica. No le decía que baje, Estela, que la quiero ver, ¿no? O sea, el tipo llegaba hasta la puerta, llegaba hasta el umbral, y en el momento que tenía que decir, hola, acá estoy, se iba con mucha timidez. Sí. A veces él se sentaba a tomar un café en la esquina y la empleada, la mucama le decía a Estela, che, está abajo tu novio, ¿no? Y no sé, es como que a Borges le costaba decidirse, le costaba tomar la iniciativa. Sí. Entonces, que vaya a la casa de Estela es lógico. A cualquiera nos pasó antes del teléfono celular. Yo he ido a casa de mis novios cuando era adolescente a tocar el timbre y no estaban. Y bueno, no existía el teléfono celular, entonces vos ibas a tocar ese timbre y no estaba. Pero él hacía como un culto de eso, ¿viste? Del desencuentro. De timidez. Yo creo que en un punto le daba seguridad no verla. Porque ella también era una mujer muy desafiante. Sí, eso es notable, ¿no? Ella en la larga, en el elenco, digamos,
Borges a contraluz dice que Borges en un momento le dice, quiero que me ayudes a escribir, y ella dice que no. Él escribía mucho con las mujeres de las cuales se enamoraba, era una especie de ofrenda el escribir libros con ellas. Y ella, eso no entra en ese juego de seducción a través del deseo de saber o de escribir con Borges. Lo que pasa es que él siempre se rodeó con mujeres inteligentes o se enamoró de mujeres inteligentes, pero usó la escritura como seducción, pero a la vez era Borges, ¿no? Y Borges y el budismo, me contaba Germán, que Borges y el budismo lo escribió él entero, Alicia Jurado escribió el índice nada más. O en la literatura norteamericana lo escribió totalmente él. Entonces, yo creo que para Estela ponerse a la sombra de Borges era algo que no se le iba a bancar. Y él, sin embargo, le reconocía a ella hace una reseña cuando sale el libro de cuentos, cuando sale el Aleph, hace una reseña en Sur, en donde dice que, y esto es en el 49, ¿no? En donde dice, bueno, a Borges siempre se dice que es cerebral, porque estaba pleno funcionando esa máquina, que tiene agua en las venas, que es cerebral, que no hay vida, y sin embargo hay toda una afectividad, hay una serie de sentimientos, y él después eso se lo reconoce, dice, Estela fue la primera que vio en mí la posibilidad o la presencia de afectos, ¿no? Que siempre como desviada, ¿no? Estela es la primera que se da cuenta del doble linaje de Borges. Es la primera que lo dice. Después hay un montón de gente que lo toma Piglia, lo toma Sarlo, pero la primera en decirlo es ella. Estela era una tipa que tenía una muy buena lectura. Sí, el tratar de ver en qué medida él logra, cómo funciona. Julio Schwarzman tiene un artículo que se llama Un pudor argentino, y eso hay que unirlo con el ilustrar argentino de la tradición, ¿no? Cuando Borges habla de Banch, de qué modo puede uno contar las emociones o los afectos. Cuando dice ante el vano piano inútil y mira el retrato, y es su amor en lo que es inútil, ¿no? Todo así como desviado. Yo no sé, abrimos a preguntas, seguimos departiendo amablemente. Preguntas difíciles, todas para Magdalena. No. ¿Podemos abrir a preguntas? ¿Quién quiere? Yo, hola. ¿Ese está andando? Puede fallar esto. Quizá. Ahí va. Bueno, no sé si alguien quiere, yo voy a empezar con una. Arranco yo, así se animan. Pensaba mientras los escuchaba que por ahí, Magdalena, vos decías si el desencanto amoroso, si él escribía para olvidar. Y yo pensaba en las postales, y pensaba que en las postales hay como uno mira las fechas de las postales y el progreso del cuento y dice, esto va muy rápido. Hay un momento en donde vas leyendo las postales y dices, esto va muy rápido, va muy intenso este muchacho, como se está sintiendo desencantado de la relación. Y entonces, recién le decía a Germán, quizás el fracaso es el modelo del amor para Borges. O sea, quizás un amor para ser completo es un amor que no va a ser correspondido y un amor fracasado. Así, sin esperanza, pero sin humillación. Quizás él ya se presenta, es una cosa que uno hace a menudo, ¿no? Cuando uno sabe que va a perder o que no va a ganar en algo, se da por perdedor, ¿no? Y se sorprende cuando gana. Quizás en ese modelo, extrapolado al máximo, en el ideal de ese modelo está el de la mujer muerta. No puedo amar, no me puede amar, no me puede hacer nada porque ya no está y yo me puedo dedicar totalmente a una devoción que no necesariamente va a ser correspondida. No sé si lo ven de esa manera porque lo pensaba en función de las postales, de la velocidad como progresa, como si lo que él está escribiendo permeara a las postales y él fuera rompiendo una relación, arruinando una relación para que coincida con ese sentimiento. Sí, me parece que, o sea, estoy de acuerdo, las postales van muy rápido, esa idea de, porque después él sigue en relación con ella varios años más, porque esto es el 45 y la relación sigue incluso con idas y venidas, pero ahí es como si quisiera cerrar en la propia escritura, ¿no? Él en uno de los textos estos y ahí el gran modelo en algún punto es Dante, ¿no? Porque es el otro gran fracaso amoroso. O sea,
Dante no le fue bien biográficamente hablando con Beatrice, lo trató mal, o sobre todo, los dantistas se enervan mucho con las lecturas de Borges sobre la Divina Comedia, pero la lectura que Borges hace es de alguna manera que Dante escribió la Divina Comedia para poder evocar o para poder encontrarse finalmente con ella. Y cuando se encuentra con ella no funciona, no sale bien. Cuando le ve la primera vez en el encuentro en un sueño. ¿Por qué es el encuentro en un sueño? Porque tiene que proyectar algo que no sucedió y de alguna manera como que la imaginación de eso que no sucedió está teñida ya por el fracaso. Y cuando uno lee ahí en el Purgatorio, cuando se encuentran, o es la lectura que Borges hace, dice, bueno, se encuentra con Beatrice por fin y ella aparece y lo humilla delante de todo el mundo. Y después hay toda una serie, hay una mujer azul, otra que está roja, otra con 3 ojos. Tendría que ser un momento totalmente sublime y en realidad es una especie de carnaval, ¿no? Como si de alguna manera el recuerdo, y ahí es donde me parece que no es simplemente que cualquier cuento borgiano es biográfico, sino que hay algo de la humillación que entra a la escritura y que se transfigura en la escritura. Y por eso a mí una de las cosas del BBB, cuando dice hemos visto antiguos combatientes escribiendo, mandando tarjetas postales, ahí hay algo de como si fuera una transfiguración que vuelve a aparecer en el cuento del sentimiento de la humillación. Es algo que todos hemos vivido, ¿no? Que sentís una humillación y necesitas escribir o duplicarte. Obviamente no terminamos escribiendo el Aleph, pero el procedimiento tiene que ver con una especie de, me animo a decir, sublimación, no sé qué pensás vos de lo que decía Laura. Yo creo que Borges era un tipo que estaba dado a la melancolía. Norman Thomas de Giovanni dice que en el libro sobre el Sastete, dice que él cree que tenía depresión, por ejemplo. Entonces, digo, no me quiero meter en el texto porque no lo voy a poder leer en ese rango, pero sí en la parte biográfica. Borges era un tipo dado a la melancolía. Cuando conoce a Estela, él ya tiene 45 años y su primer amor fue a los 15, 16 en Ginebra. El tipo ya sabe que le fue mal con todas. Y cuando conoce a una tipa como Estela, que le gusta, que lo desafía, él también sabe que va a terminar mal. Se engancha igual. Yo creo que se engancha sin esperanzas, pero se engancha igual y sabe que le va a ir mal. Trata de hacer cosas, ¿no? Va al psicólogo, o sea... Va al psicólogo, se está moviendo. Actúa. Está moviendo, pero... No es un melancólico ahí, él actúa, él quiere Sí. cambiar. No quiero caer en algo autobiográfico porque no tiene nada que ver, pero cuando vos te enganchás con una mina que sabés que las cosas van a terminar mal, te enganchás igual, ¿viste? Y va a terminar mal. Y yo creo que él se engancha con una mina sabiendo que va a terminar mal. Y cuando le escribe las postales, Estela está en otro lado. Estela no le avisó que se iba al Uruguay. Estela hizo su vida y él se siente un poco humillado. Entonces, la tercera parte de la novela de Tarkovsky, ¿no? Donde ella está... Sí. Pero ella se va y no le dice nada, hace su vida, hace sus cosas. Y él sabe que no tiene nada para darle a Estela. Y entonces está enamorado, pero sabe que le va a ir mal. Y entonces escribe ese cuento, en donde escribe un cuento... Las historias no te aparecen de la nada. Por ahí Borges estuvo 30 años pensando en eso, pero las historias no te aparecen de la nada. Por ahí en ese momento la empezaste a escribir porque estabas en esa situación. Entonces, yo realmente creo que Borges le estaba pasando mal cuando escribe eso. Y cuando le escribe las postales, le escribe la postal porque Borges resuelve todo por la literatura. Porque no se sube a un barco, ¿viste? Pues no se va a verla. Entonces le escribe una postal donde él un poco acepta su propia humillación, ¿no? Bueno, tiene el libro de Bacano en la mano, así que ojo. Sí, hay que hacer un refuerzo. Bueno, primero felicitaciones, la verdad que son un lujo. Dos cosas que me quedan a mí siempre pensando. Una es dos frases que dice. Una que los dioses griegos creaban las calamidades para que los poetas tuvieran algo que escribir. La otra es cuando dice que enamorarse es profesar una religión cuyo Dios es falible. Y si uno empieza a ver, digamos, yo creo que el primer enamoramiento que tiene Borges es con Concepción Guerrero, más que los ginebrinos. Habrá que ver los de Ginebra, su debut sexual, el Bour de Four, que eso me parece que algo tiene que ver con lo que le pasó después. El segundo es Nora Lange. Nora Lange se va con Oliverio Girondo cuando la lleva él a un lugar, digamos, creo que en la casa de Victoria Campos. No, acá en la rural. O en la rural, claro. Sí. Pero, digamos, pasa de ser, digamos, la Jolie, ¿cómo le decían? La Jolie Rus, ¿no? A ser, digamos, una
otra persona que también le genera lo mismo que le genera Don Canto. Con Estela Canto me parece que le pasó lo mismo. Yo creo que los tres personajes más intensos para Borges fueron Concepción, de alguna manera Nora Lange y después Estela. Porque después me parece que lo de Kodama fue una cosa más, ¿cómo puedo decir? Más lógica, por así decirlo, ¿no? Pero me parece que las tres cosas más intensas fueron esas. No sé ustedes qué opinan, si estoy diciendo cualquier cosa. Está buenísimo lo que decís. Por suerte está Josefina Delgado sentada allá, porque te voy a mencionar, Josefina. Concepción Guerrero sí, fue su primera novia, a la que le dedica un poema que se llama Sábados, que es un poema bellísimo. Él tenía 23, ella tenía 16 y la conoce en la casa de Nora. Y Borges dice, me voy a casar con esta chica. Ahora, ¿qué hace para casarse con esa chica? En lugar de decirle, che, casémonos, también pensemos que esto fue en el año 23, una chica de 16 años podía casarse, o 17 podía casarse. El tipo dice, no, voy a volver a Ginebra, voy a revalidar mis estudios, voy a ir a la Argentina, voy a ir a la universidad, me voy a recibir, voy a conseguir trabajo, voy a comprar una casa y ahí me voy a casar con Concepción. Bueno, evidentemente no quería casarse con Concepción, porque la verdad que estaba haciendo como tengo que escalar el Everest, ¿no? ¿Eso lo dijo él o madre? No, eso se lo dice él en Pero una el carta viaje, sobre él. no era quizá para separarlos. Sí, es que es muy probable, eso lo dice Bacaro en el libro, que tal vez, ¿no? Pero bueno, Concepción. Sobre Viaje Nora, disciplinario. sí, sobre Nora, otra vez, la conoce en el año 21, cuando viene a la Argentina. Ese momento icónico en el que él dice que se le va a declarar a Nora, es en el 27, en un homenaje a Huiraldes. Pasaron 6 años. 6 años y no le dijiste nada. Por suerte apareció Oliverio, ¿no? Porque son 6 años. Y ahí te menciono, Josefina, me gustaría que vos digas algo. María Esther Vázquez escribió una biografía alucinante de Nora Lange que la hizo para una colección de Félix Luna. María Esther dice que Borges no estaba enamorado de Nora, que estaba enamorado de Aidé. Aidé, que era bellísima y que paradójicamente fue la única de las hermanas que quedó soltera. Y dice que eso se lo dijo Josefina Delgado. Y yo se lo pregunté a Josefina, y Josefina me dijo, yo no me acuerdo de haberle dicho eso a María Esther. A María Esther de Miguel, no de Vázquez. No, María Esther de Miguel. De Miguel, sí. Antes de eso. Hola. No, yo nunca puedo haberle dicho eso porque ¿de dónde lo saqué? Si la clave es esa, ¿no es cierto? Lo que sí, digamos, pude tener cerca como información eran unas cartas de Aidé Lange que un amigo mío y casi novio, digamos, periodista en cierto momento, vio. Pero bueno, me puede haber comentado, pero de ahí usar eso, digamos, como dato sólido, de ninguna manera me hubiera atrevido. No, para nada. Lo que sí puedo decir es que yo trabajaba con Borges cuando Estela vendió el manuscrito, que se armó un escándalo increíble, porque todos la criticaban, cómo iba a vender el manuscrito, bla, bla, bla. Y Borges dijo, yo se lo di para que ella hiciera con eso lo que quisiera. Que eso me pareció genial. Es que Estela estaba con problemas de plata. Yo a Estela la conocí porque yo traducía para la editorial Javier Vergara y Estela y Patricio Canto, su hermano, también. Yo la conocí, una mujer mucho más grande y mayor que yo, ¿no es cierto? Yo era estudiante en ese momento, pero estaban con problemas de dinero, totalmente. Así que bueno. Y Estela le va a decir a Borges que quiere vender el manuscrito y que lo quiere rematar en Sotheby's. Y Borges le dice, si yo fuese un caballero, iría ahora al baño y me pegaría un tiro Exactamente. para que el manuscrito valga más. Totalmente. Claro, genial. Que igual le pagaron un montón. Son $20.000. Claro, bueno, en aquellos tiempos. De pronto para nosotros, en esta Argentina de hoy, $20.000 no suena tanto. ¿El premio del Círculo de Lectores no era de $20.000 también? No, de $5.000. Ah, y era un departamento. Y era un ¿te acordás? departamento. O sea, Total. 20.000 Eso sí era- yo puedo. O sea que 20.000 era un montón. Porque Josefina fue jurado del premio del Círculo de Lectores donde Borges fue jurado. Exacto. Y se daba un premio de $5.000 que valía el departamento de un ambiente Y que ganó Carlos Gardini. que ganó Gardini y que podía participar todos los escritores argentinos, vivieran en el país o no. Esto fue en el año 82. O
O sea, podían participar todos los que estaban en el exilio. Exacto. Sí, para mí eso es un dato clave de cómo Borges miró la dictadura al final de la dictadura. Totalmente. De hecho, Antonio Di Benedetto, que vivía en España, participó con un cuento. Pero bueno, gracias. ¿Nadie más? Bueno, terminamos entonces. Les agradecemos mucho. Les damos un aplauso.